Este video se destina a un tema central para el sistema dispositivo, las preguntas sugestivas. ¿Qué es esto de preguntas sugestivas? Las preguntas sugestivas no son nada más que aquellas que introducen información no aportada por el testigo. Fíjense que no he dicho aquellas que se contestan con sí o con no. Es cierto que son las más comunes. También lo es que son las que mayor nivel de sugestividad tienen, pero eso no quiere decir que sean las únicas. Concretamente, un ejemplo de una pregunta que es sugestiva y que no se contesta con sí o con no. Estoy en un juicio civil, el declarante dice, en ese momento el demandado se sentó y hizo constar en un documento la cantidad que me debía. Mi siguiente pregunta es, ¿de qué valor era el cheque? Fíjense que esa pregunta se contesta con una cantidad. ¿Por qué es sugestiva? Porque el testigo nunca dijo cheque. ¿Quién introdujo esa información? En este caso, el abogado. Ahora, ¿por qué es ilegítima una pregunta sugestiva? Esto es un dolor de cabeza para toda Latinoamérica. No podemos negar nuestra historia. Hemos sido forjados en un sistema inquisitivo, por así decirlo, está en nuestros genes. Y esta pregunta no se puede responder desde esta lógica, solo desde una lógica adversarial. De hecho, llevo años dando cursos de litigación y siempre que pido que me ejemplifiquen una pregunta capciosa, generalmente me hacen sugestiva. Hay una gran confusión entre estas dos preguntas. Las preguntas sugestivas, por sí solas, no engañan a nadie. Es cierto que si meto varios hechos, ahí la cosa cambia. Pero una pregunta sugestiva no es aquella que engaña. ¿Dónde está la ilegitimidad? Digamos que esto solo se explica en el formato de soplar la información al testigo. Veámoslo como si el interrogatorio y el contrainterrogatorio serían un examen. ¿Dónde está el problema? El problema está en que si la información no sale del testigo, sale del abogado, pierde calidad. Me explico. Señor López, usted compró un computador. Sí. Ese computador era marca Macintosh. Sí. ¿Valía $2,000? Sí. ¿Usted pagó esa cantidad? Sí. ¿Le debieron entregar ese computador a los 15 días? Sí. ¿Hasta el día de hoy no le han entregado? Sí. ¿Estamos un año después? Sí. ¿Usted ha reclamado la entrega? Sí. De todo este interrogatorio, ¿qué información aportó el testigo? Si vamos a permitir esto, mire, saltémonos un paso. Tomémosle juramento al abogado y dejémosle que declare. Esta es la ilegitimidad. Ahora, ¿por qué decía que solo se entiende desde la lógica dispositiva? Porque claramente este interrogatorio lo hacía el abogado que presentaba al demandante. Los dos estaban claramente del mismo lado. Entonces, ahí radica la ilegitimidad. Pero, imaginémonos que es un examen, que están concursando para el cargo de juez y que tienen solo un rival con quien comparten la oportunidad de llegar a ese puesto. Si ustedes sacan 99 y él saca 100, el puesto es de él. Escenario 1. Si ustedes sacan 70 y él también saca 70, escenario 2, el puesto es de ambos, porque de hecho no hay dos, hay 3 puestos disponibles y son los únicos finalistas. Fíjense que las relaciones son totalmente distintas. En el un caso, en el primero, hay competencia entre los dos. En el otro caso, hay cooperación entre los dos. Si yo dejo que copien, en el primer caso no corro ningún riesgo. ¿Por qué? Porque usted le dictaría a su rival. Y si su rival, imaginémonos,
que le dictaría a usted, ¿usted aceptaría? No hay un riesgo ahí de que entre ellos se dicten. No así en el segundo escenario. Lo más probable es que trabajen los dos para ambos asegurar la nota que necesitan. ¿Por qué hago referencia a este tema? Porque esto explica por qué era tan complicado el admitir preguntas sugestivas en el interrogatorio, pero no en el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio, como hay competencia, ni el abogado está dispuesto a soplarle, ni el testigo está dispuesto a dejarse soplar. Cada vez que el abogado quiera, entre comillas, soplarle, el testigo va a sentir que puede ser engañado. Así que ahí no hay una violación para el debido proceso. Es más, hasta aquí les he dicho solo la mitad de la realidad. Existe una razón bastante más de fondo. No solo que no hay riesgo para el debido proceso. La verdad es que por razones prácticas, como pueden constatar en la ventana que dedico a este tema en esta página web y los videos que ahí se introducen, la única manera de practicar un contraexamen es con preguntas sugestivas. Así que este tema es esencial. Ahora, incluso en el interrogatorio se admiten excepciones. Por ejemplo, el COIP y también el COGEP reconocen estas excepciones. Lo que me interesa es debido proceso. Si es un tema introductorio, por ejemplo, a un perito médico, preguntarle si es médico, oiga, si no hay un tema en discusión ahí, pues claramente es absurdo objetar y que el juez lo conceda. Pues, en temas introductorios, pues no tiene sentido perder el tiempo con estas restricciones, pero no así con los temas de fondo. Una segunda excepción es en aquellos casos en que ya el testigo ha dicho, ha dado esta información, que lo único que estoy es recopilando dicha información. Por ejemplo, el testigo me dice, y en eso vi al demandado con un cheque en la mano. Yo puedo preguntarle, ¿ese cheque de qué banco era? Del Pichincha. Ese cheque del banco del Pichincha, ¿de qué monto era? $50,000. Ese cheque de banco del Pichincha de monto de $50,000 estaba o no cruzado. Fíjense que solo la última pregunta es sugestiva. Todas las anteriores fueron legítimas. El momento en que le dije estaba o no cruzado, ahí sí introduje información no aportada por el testigo. Pero la recopilación que había hecho antes era absolutamente legítimo. Ahí tienen un ejemplo de cuándo se vuelve ilegítimo y cuándo era legítimo. Estaba simplemente en las preguntas anteriores recopilando información no aportada por el testigo. Básicamente, estos son los temas centrales de las preguntas sugestivas.